Hola chiquillos, ¿cómo están? A los que van a grabación, les comento que la próxima clase va a haber un Kahoot, así que no pueden faltar, ¿ya? No pueden faltar porque va a haber un Kahoot y el que gane se va a ganar un completo. Literalmente un completo, ¿ya? Así que tienen que estudiar. Y si estudian y les va bien, se pueden ganar un completo. Y nada, es harta materia, así que se tienen que poner bien a estudiar y van a haber preguntas difíciles igual, obviamente, porque quien se gane un completo tiene que ganárselo bien, ¿ya? Em, Y eso. Van a haber cosas que tal vez no están escritas en los PPTs, pero sí las dije en clase. Así que ojo ahí. No sé si alguien tiene alguna duda al respecto al Kahoot o algo así. Y no hay que escribir tanto esta clase. O sea, igual o sea, es harta materia, pero está el PPT en el Drive. Podríais, no sé, o imprimirlo o poner una punta aparte y después lo ponéis. Sí, en realidad está toda la materia. Como las cosas que no digan. ¿Alguien tiene alguna duda con eso? Que entra todo lo que hemos visto. Todas las clases pasadas. Con esta, las 5 clases. Y todo lo que he dicho. La mejor tutora de esta clase porque soy la única. Cacha. No hay falla en su lógica. Ya. Vamos a empezar nomás. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy día? ¿Qué vamos a ver? Es anatomía funcional de la sinapsis química, es decir, cómo funciona la sinapsis química, qué pasos tienen que realizarse, potenciales excitatorios e inhibitorios, retiro del neurotransmisor, circuitos neuronales y también neurotransmisores. ¿Ya? Así que eso, vamos a darle. Si alguien tiene una duda, espérense por favor a que termine de explicar y vamos. Sorry, oye sí, sorry por la semana pasada no estar en la clase y no va a darla porque me sentía muy mal. Y al final como que si le iba a dar, le iba a dar con una cara de poto y no es la idea como que me vean como queriendo matar a todo el mundo. Pero eso, ya. Vamos a empezar con anatomía funcional de la sinapsis química. ¿Qué es la anatomía funcional, o sea, funcional de la sinapsis química? ¿Dónde se encuentra? Los terminales presinápticos, recordemos que los terminales presinápticos son los botones terminales, los cuales son como, si tenemos una neurona acá y una neurona acá, o una glándula o una célula muscular, a la que envía se llama presináptica y a donde le llega se llama postsináptica, ¿ya? Están separadas, o sea, bueno, los terminales presinápticos y los botones terminales, o botones terminales, están separadas de las neuronas postsinápticas, es decir, lo que las separa entre ambas conexiones se llama una hendidura sináptica, la sinapsis química. Recordemos que hay dos tipos de sinapsis, la sinapsis química tanto como la sinapsis eléctrica. Es súper importante que se aprendan esto porque es como la materia más dura de como todo lo anterior. O sea, no es la más dura, pero es como la más, como la que más preguntan a veces, podría decirse. Ya, ¿por qué? ¿Por qué pasa esta, por qué tenemos que, por qué procede, o sea, por qué sucede a diferencia de la eléctrica? Porque la eléctrica es mucho más fácil, es más rápida. Bueno, los impulsos nerviosos no se pueden transmitir a través de la hendidura, ¿ya? ¿La hendidura qué es? Si ven esto que está acá, hay como un espacio, es como si hubiera como un airecito que está ahí, como que está entre medio, como que no se juntan, ya no se tocan. Entonces, eso se llama hendidura. Por lo cual se debe liberar un neurotransmisor. Los neurotransmisores son estos que están aquí, el cual se difunde en la hendidura y actúa en los receptores de la membrana. ¿Cuáles son los receptores de la membrana? Son estas cositas verdes aquí que son como unos bracitos que van agarrando. De la membrana postsináptica, por lo que se genera un potencial postsináptico que es un tipo de potencial graduado. Vamos a ver el tiro que se refiere con potencial graduado en la última parte, pero bueno, en resumen, bueno, sucede entre el botón presináptico, o sea, entre los botones sinápticos, o sea, los botones presinápticos, que serían los terminales, y, eh, y entre las neuronas postsinápticas en la hendidura de por sí. ¿Por qué? Porque los impulsos nerviosos no se pueden transmitir a través de la hendidura, por lo cual se tienen que liberar neurotransmisores. Ya, voy a hablar más lentito. ¿Alguien tiene alguna duda con esto? Díganme nomás. Sí, perdón si estaba muy rápido. Ando flash. Ya. Sí, lo explico otra vez, no se preocupen. Ya. Voy a empezar un poquito desde antes. ¿Se acuerdan de cuando teníamos la sinapsis y cuando nos referíamos a sinapsis? La sinapsis, ¿qué era? Cuando tenemos sinapsis, nos referimos como al momento donde pasa como la información de la neurona presináptica, y es la que envía la información a la neurona o la glándula o la célula muscular que es a la que le llega esta información, ¿ya?
Y la sinapsis no es nada más que el momento en que pasa de un lado a otro. Es como la situación que uno dice, ah, ya, pasó de este lado al otro lado, ese momento se llama la sinapsis. Existe la sinapsis química es diferente a la sinapsis eléctrica. La sinapsis química es aquella que trabaja a través de hendiduras. Las hendiduras se las voy a explicar un poquito más adelante. Y las sinapsis eléctricas son aquellas que están como, por así decirlo, como amarradas, como que están directas, como que no hay un espacio ni nada, como que pasa directo a través de canales. Eso se vio la semana pasada. Ya, ojo con eso. Ahora, ¿dónde pasa esta sinapsis química? Existen algo que se llaman botones terminales en la neurona presináptica, es decir, la que envía el mensaje, y entre este botón terminal y eh, la neurona postsináptica, que es a la cual le llega, hay como un espacio, ya es como, por así decirlo, es como un pasillo. Imagínense que tienen que pasar, no sé, de su pieza al baño. Y pasar de su pieza al baño hay como un pasillo, ¿no es cierto? Como que pasan muchas cosas por ahí. Como que se pueden liberar otras personas pasan, que serían, por ejemplo, en este caso, otros neurotransmisores podría ser, o etcétera, ¿ya? Pero la cosa es que hay como un espacio. Este espacio, que es el que se encuentra acá, si se dan cuenta, que aquí está, miren, esta es la neurona post y esta es la pre, ¿ya? Aquí están los botones sinápticos, que serían estas cositas de acá, y la post es donde está como la hendidura, donde como que va a llegar, ¿ya? ¿Y cuál sería la hendidura? La hendidura no sería más que el espacio que hay entre ellas, porque si se dan cuenta, en ningún momento se tocan las partes azules. Las partes azules son como las membranas de cada parte precisa. Entonces, eso, ¿ya? ¿Por qué pasa una sinapsis química? ¿Por qué? Porque los impulsos nerviosos no se pueden transmitir a través de la hendidura. ¿Por qué? Por el hecho de que no hay nada que las conecte. Al no haber nada que las conecte, no hay nada como que, es como por así decirlo, como una cuerda. No sé si han visto en física siempre que como, o no sé, en ejercicios de educación física también, que como que mueven una cuerda y como que si la ondita pasa como a lo largo de toda la cuerda. Ya. Cuando pasa eso, si uno corta esta cuerda, no va a pasar hacia el otro lado, ya, obviamente. Entonces, cuando pasa eso, a eso me refiero como que no puede pasar el impulso nervioso, como que no hay nada por lo cual deba pasar. Entonces se corta, pero de alguna manera es como una ola en un estadio. Si hay que pasar como de, no sé, de un lado, de un estadio a otro que está cerca, no hay como... la ola no puede seguir porque no hay ninguna parte que pueda seguir como la ola, porque no hay más gente entre medio, ¿ya? Entonces, ¿qué tiene que hacer la gente? Se tiene que ir como, no sé, por la calle, cruzar la calle y llegar al otro, ¿cómo se llama esto? Al otro estadio y ahí recién puede empezar a hacer una ola de nuevo. Muy bien con la ola, ¿ya? Y si se dan cuenta, uno como que no se puede seguir porque uno como que no tiene sentido. Entonces, ¿qué pasa aquí? Se libera un neurotransmisor. ¿Qué son los neurotransmisores? Son unas hormonas o unas cosas más adelante, las vamos a ver como más a detalle. Hay ciertos tipos que también se las tienen que aprender. Y bueno, estas se difunden, son como, por así decirlo, como personitas, ¿cachai? Como en la ola, ya, imaginemos que en la ola. En la ola, estas personitas como que se tienen que salir del estadio, caminar por la calle y llegar al otro, ¿ya? Estas personitas son las, ¿cómo se llama esto? Son las vesículas. Vamos a ver los neurotransmisores más adelante, ¿ya? Tranquilas. Pero tienen que entender que son como información, son como pelotitas de información, ya nada más, pelotitas de información. Hasta ahora tienen que solo saber eso. Imaginemos que aquí están las personas. Son vesículas llenas de personas, que solo serían los neurotransmisores, salen a la calle y entran por diferentes entradas exactas para cada calle, o sea, para cada persona. Por ejemplo, si una persona tiene un pase VIP, por ejemplo, solo pueden entrar por cierta puerta, pero si tienen un pase como general, van a entrar por otra puerta, etcétera. Porque recuerden que son como seguros. Están preguntando, ¿los neurotransmisores van en ambas direcciones? No, vamos a verlo un poquito más adelante, ya no sé más adelante. Ahora solo estamos viendo como un poquito más a nivel general. ¿Hay alguna duda con esto? Bien, de hecho, como que ahí vamos a ver cómo sucede en realidad. Pero hay alguna duda como con qué es, por así decirlo, y por qué pasa. Ahí sí yo creo que lo expliqué un poquito más lento, perdónenme, que ando como flash. Ya, bueno, si no me dicen, no tengo ningún problema. Bueno, ahora vamos a ir a cómo sucede esta sinapsis química. Bueno, llega un potencial de acción que le vamos a llamar PA, como abreviándolo, al botón sináptico. Es decir,
De aquí llega un potencial de acción y llega a esta parte de acá que sería el botón sináptico. El potencial de acción, como es, recuerdan que cuando lo vimos hace como 2 clases, fue como la segunda, tercera clase, vimos que era el potencial de acción no era nada más que como una como carga, por así decirlo, que en realidad cambiaba como los voltajes, ¿ya? Como abre los canales sensibles al voltaje para calcio, que es el K2+, como se ve acá arriba, miren, aquí está. Esa es la nomenclatura, ¿ya? Ingresando este ion al botón, ¿ya? ¿Qué me refiero con esto? El potencial de acción llega a la terminal axónica y despolariza la membrana, ¿ya? Lo que hace cuando se abren estos canales sensibles al voltaje, despolariza la membrana, ¿ya? Recuerden que todo el tema de despolarización, hiperpolarización, ya la vimos, ¿ya? Ojo ahí. Luego, en tercera situación, el aumento de concentración de calcio en el interior del botón presináptico desencadena la exocitosis de las vesículas sinápticas. Esto genera la liberación de los neurotransmisores hacia la hendidura. ¿Qué me refiero con esto? Vamos a hacer como un resumen de lo que ya vimos, ¿ya? Llega un potencial de acción. Este potencial de acción genera, como llega acá, lo que hace es que despolariza la membrana. Al despolarizar la membrana, activa los canales de calcio 2+, por el voltaje que tiene, este se abre y el calcio fluye. Al fluir esto, hace que las vesículas presinápticas, que serían las vesículas que tienen los neurotransmisores, liberen los neurotransmisores. Es decir, como que, ya, en básicas palabras, llega el potencial de acción le dice así como, ya, tenéis que liberarte porque soy como el jefe aquí, tenéis que abrir como los canales. Al abrir los canales, hace que entren, calcio 2, porque si se dan cuenta aquí, las líneas van entrando, ya súper importante, van entrando las líneas. Lo que hace que esta afluencia de calcio, como que le diga así como, ya, mira, llegué yo, ahora llegan como los otros trabajadores, por así decirlo, y dicen, ya tenemos que empezar a trabajar, vamos a tomar estas vesículas y vamos a liberar todos los neurotransmisores. Ya, las vesículas recuerden que son como bolsitas. Sí, el calcio como que le dice, ándate, así como ya terminó el festival, váyanse del estadio. ¿Ya? Y lo echa para afuera los neurotransmisores. ¿Ya? Hasta ahí vamos todo bien. Voy a buscar qué es exocitosis como como palabras exactas para no mentirles como con... eh, eh. Ya, miren. La exocitosis constituye el principal mecanismo celular para la secreción de neurotransmisores. Este mecanismo comprende la fusión de la vesícula secretora con la membrana plasmática, lo que produce la liberación de su contenido soluble. Es decir, la exocitosis es liberación, nada más. En serias palabras, pero como con un proceso más largo. Entonces, si no hay calcio, no ocurre sinapsis. Es que no es que como que no haya calcio, es que como que hay ¿cómo se llama esto? Unos canales que son exactamente para el calcio, ¿ya? El calcio siempre va a haber, por así decirlo. Siempre va a haber el calcio. Entonces, lo que va a hacer es que como estas como puertas están cerradas, que serían los canales, cuando llega este potencial les dice, ábranse porque yo les digo que se tienen que abrir. Y se abren estos canales. Al abrirse, deja que ahí entre. ¿Cachai? Es como que, por así decirlo, como que los canales siempre estaban, pero solo que estaban cerrados. Hasta que llega este potencial que sería el jefe, le dice, ábranse y ahí recién pueden pasar como la gente, por así decirlo. O sea, como los trabajadores, y los trabajadores ahí recién pueden echar a la gente que estaba en el estadio. En sencillas palabras. ¿Ya? Si alguien tiene una duda, me dice nomás. Bueno, ahora vamos a ir con el cuarto paso, que sería los neurotransmisores se difunden y se unen con los receptores de los neurotransmisores en la membrana plasmática de la neurona postsináptica. Es decir, resumen, los neurotransmisores se liberan y lo que pasa es que los receptores son estos que están acá abajo, los receptores hacen que reciban estos neurotransmisores que estaban sueltitos y los pueden agarrar, por así decirlo. Bueno, la cosa es que lo agarran. La unión entre el receptor y el neurotransmisor genera la apertura de canales iónicos específicos, ¿ya? Permitiendo el flujo de iones específicos a través de la membrana. Cuando se junta este receptor con el neurotransmisor, se abren ciertos canales específicos según cada neurotransmisor, no es como cualquiera, o sea, si tú mandas ahí, no sé, X,
va a ser diferente si manda así, siempre, ¿ya? Permitiendo el flujo de iones específicos a través de la membrana. Y de acuerdo a este tipo de iones que aceptan los canales, el flujo iónico produce la despolarización o la hiperpolarización de la membrana postsináptica. Es decir, según los iones, o sea, recuerden, como llega este neurotransmisor, este neurotransmisor le dice a la neurona postsináptica como qué canales se deben abrir, según como los iones que tengan. Dicen, no, sabéis que tengo muchos iones, ya, abre ciertos canales para que se produzca solo la hiperpolarización. Y no sé, si tengo, no sé, se me abren otros canales, van a llegar que solo se haga una despolarización. La es como especial, eso tienen que tenerlo súper claro, ¿ya? Por ejemplo, la apertura de canales de sodio, la apertura de los canales de sodio generan la despolarización, mientras que la apertura de canales para el cloro y el flujo consecuente causa la hiperpolarización. Si se dan cuenta, esta situación de apertura de canales de sodio genera despolarización, mientras que si se abren los canales de cloro y un flujo consecuente causa la hiperpolarización. ¿Y por qué se abren según cada como canal? Esto depende de los iones que dejen entrar por la, ¿cómo se llama esto? Por el neurotransmisor que le llega al receptor, ¿ya? Y si es que esta despolarización, en caso de que esa despolarización alcanza el valor umbral, se generan uno o más potenciales de acción. Recuerden que en la segunda clase, si no me equivoco, vimos cuáles eran los tipos de potenciales de acción, que eran supraumbral, infraumbral, creo que si no me equivoco, y umbral. ¿Ya? Me preguntan, ¿las vesículas sinápticas son los neurotransmisores? Sí. Las vesículas, cuando siempre hablamos de vesículas sinápticas o cosas así, son las vesículas que tienen estos neurotransmisores o la información. ¿Alguna duda con esto? Creo que llegó el papayos. Hoy voy a tener que comerme el helado. Ya. ¿Alguna duda? Si alguien tiene dudas, dígamela nomás. ¿Podía explicar las 6 y las 7 nuevos? Ya. Ya, voy a explicar desde la 4. Me estaban pidiendo. Bueno, la pizza. Por favor, la tarjeta. Dame un segundo para llevar la pizza. Estoy diciendo los de la clase. Ya lo combinaríamos que. Me tenéis que decir la conversación. Ya. Sí, sí, es el mismo, sí, como que tampoco es como una cosa. Ya. Desde la 4. Los neurotransmisores se difunden cuando llegan estos neurotransmisores y se liberan, se unen con receptores de los neurotransmisores en la membrana plasmática de la membrana postsináptica. Es decir, como que esta información se libera y llegan a diferentes puertas del concierto. Ya vamos a ocupar la palabra de los conciertos. ¿Ya? Y la unión entre el receptor y el neurotransmisor, es decir, cuando, por ejemplo, así por decirlo, pasa la gente por las puertas, genera la apertura de canales iónicos específicos. Es decir, como que por así decirlo, como que abre, no sé, puertas solamente para VIP, puertas solamente para general, ¿ya? Y según la cantidad de como iones, o sea, según la cantidad de como de los canales que dejen abrir, por ejemplo, no sé, si las puertas se abren solo más para, no sé, se abren solo para privados, o sea, privados, para, no sé, esta cuestión como cuando son, se olvidó la palabra, cuando son como los más caros, los pasajes más caros, ya. Imaginemos que pasan esta gente con los pasajes VIP. Ahí está. Pasa esta gente con los pasajes VIP. Si uno pasa con estos pasajes VIP, obviamente que se va a producir que el concierto está lleno de sola gente con pasajes VIP. Entonces va a ser como un concierto como, no sé, ya, bueno, esto suena súper clasista, pero solamente de gente que tiene la plata o el dinero para poder pagarlo. Entonces como no sé, un concierto de gente de clase alta, pongámoslo así. Ya parece un concierto privado, un meet and greet, etc. ¿Ya? Pero imaginemos que, no sé, se abren solamente canales para público general. ¿Qué pasa con esto? El concierto va a ser un concierto más público, más popular, por así decirlo, y son, por ejemplo, puede ser VIP o general en este caso. En nuestro caso puede ser despolarizado o hiperpolarizado. Ya. Puede ser hiperpolarizado o despolarizado. Por ejemplo,
en este caso vamos a un ejemplo de las membranas, que sería la apertura de canales de sodio, es decir, cuando este canal, o sea, cuando llega este neurotransmisor al receptor y le dice, ¿sabes qué? Solo tienes que aceptar, o sea, tienes que aceptar canales, tienes que abrir canales de sodio y no los canales de, no sé, de otra cosa, solamente los canales de sodio. Esto hace que se genere una despolarización. Mientras que si dicen, no, ¿sabes qué? Solamente tienes que abrir canales de cloro, genera que se haga una hiperpolarización. Y si es que esta despolarización, si es que se genera una despolarización, es decir, si es que se abren solamente canales que generen despolarización, y estos neurotransmisores son tan fuertes, pueden, o sea, que alcancen el valor umbral, pueden generar uno o más potenciales de acción. Aquí recuerden conceptos como umbral, supraumbral o infraumbral que vimos en la clase 2. Ahora sí, ¿alguna otra duda? ¿Y los hiperpolarizados serían como los conciertos para todos? No, 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 no. Son conciertos diferentes, porque los hiperpolarizados, no recuerdo bien cuál era cuál, porque siempre se me olvidan las palabras, siempre me las confundo y prefiero no decirles como asegurado, pero los hiperpolarizados creo que eran los que tenían como un nivel más alto de cargas, es decir, como que no sé, si es que el normal era 70, los hiperpolarizados tenían como 90, y menos 90, imaginemos. Y los despolarizados tenían como menos 20. Son cosas súper diferentes, ¿ya? Como que tienen, por así decirlo. Los hiper son los VIP, no, dependen de cada uno, ¿ya? Eso es materia pasada, ¿ya? Tienen que volverse, no me puedo dedicar como a explicarlos porque gastaríamos mucho tiempo. Pero tienen que entender que son diferentes, ¿ya? Son totalmente diferentes. Uno es como que los deja más negativos y el otro los deja positivos. Esa es la diferencia, ¿ya? Todo depende del flujo y del tipo de iones, sí. Por eso, porque depende de los receptores, qué tipos de iones entran o qué canales se abren. O sea, las vesículas se abren y entra el calcio o como, en el paso 3. En el paso 3 lo que pasa es que se abren canales de calcio, es decir, como que se abren puertas que son de calcio. Y ahí recién puede pasar la gente por esas puertas. Y ahí, o sea, estas personas serían como los trabajadores del concierto. De este concierto que ya terminó y los tienen que echar para que se vayan al otro concierto. Entonces, ¿qué hacen? Abren las puertas como para que entren los trabajadores pasan y echan a los neurotransmisores, que serían esta gente, y los mandan para afuera. Eso. ¿Alguna otra duda? O la pizza. ¿Para qué entra el calcio? El calcio entra para echarlos, ¿ya? Porque el calcio hace que el voltaje se abra, ¿ya? Entonces, o sea, por el voltaje se abra. Dice, la afluencia de calcio 2 más permite que las vesículas sinápticas liberen neurotransmisores. Es como para que simplemente lo echan, es como la razón de por qué se van los neurotransmisores. La sinapsis química ocurre una vez por impulso, así como ya llega el impulso, llega la neurona postsináptica y sería, ya eso se llaman circuitos neuronales. Están en el mismo PPT de ahora, así que tranquilos, lo vamos a ver. ¿Son como los guardias los calcios? Sí, son como los guardias que los tienen que echar. Es como que son los que les dicen, saben que tienen que irse las vesículas, ¿ya? Vamos a ver la siguiente materia. Bueno, súper importante. Si alguien tiene más dudas, me dice nomás. Súper importante aquí. La sinapsis química solo permite la transmisión unidireccional de la información nerviosa. Importante. Transmisión unidireccional. Esto se debe a que únicamente los botones terminales de la neurona presináptica pueden liberar neurotransmisores. ¿Se recuerdan que habían diferentes tipos? Esto lo vimos en la última clase, si no me equivoco, que habían como diferentes tipos de relaciones que eran como axoxónicas, dendroaxónicas, etc. Ya. Esto pasa porque solamente los botones terminales pueden liberar neurotransmisores y si se juntan con una dendrita, la dendrita no tiene botones sinápticos, entonces por eso solamente se puede ser en unidireccional. Mientras que solo la membrana de la neurona postsináptica posee las proteínas receptoras, es decir, como que no puede suceder más porque solamente una tiene la capacidad de enviar y la otra solamente tiene la capacidad de recibir. Es decir, solamente una tiene las puertas que hacen que llegue la gente y la otra tiene solo puertas que echen gente. Entonces, como que no pueden pasar por entrar en las puertas que echan gente. ¿Ya? Son como las puertas de los cines. Por el cine, ¿no es cierto que cuando termina la película se van por una puerta como exit gigante? Ya.
La gente no puede entrar por esa puerta, tiene que entrar por la entrada principal, ¿cachai? Y mientras que solo la membrana de la neurona postsináptica posee las proteínas receptoras adecuadas para reconocer al neurotransmisor y unirse con él. En consecuencia, los potenciales de acción se transmiten en una sola dirección. Lo importante es que sepan que se transmiten en una sola dirección. ¿Ya? Me están preguntando, ¿de allí sale el potasio para que entre el sodio o me confundo? Depende, porque hay diferentes neurotransmisores. Ojo. Y diferentes tipos de medios de comunicación, pero eso no es tan importante. Así que, eso. ¿Hay alguna duda con esto hasta ahora? Porque yo traigo un dato freak. Así que, piensen si tienen alguna duda, por mientras voy a explicar el dato freak. Los impulsos nerviosos químicos son más lentos que aquellos eléctricos. Los impulsos nerviosos que son los químicos, es decir, esta sinapsis química es mucho más lenta que la sinapsis eléctrica. ¿Por qué se dejó de compartir? Qué rabia. A ver, dame un segundo. Pucha, mi conexión está medio inestable. Dame un segundo. Déjenme ver si es que puedo compartir desde acá. Dame un segundo. Uchis. Vamos a funar al internet de carta. Nadie tiene más dudas, por si acaso, para explicarlas mientras me conecto al internet. ¿Me perdonan? Ya. Dice que ahí me conecté. Me acaban de decir, datos friki, me acabo de dar cuenta que la gomita Flippy tiene el ojo de los delfines y orca. ¿En serio? Qué rígido. No sabía. De por sí yo siempre quiero decir. Un ejemplo de sinapsis química. A ver. Sinapsis química podría ser la liberación de todos los neurotransmisores. Miren, vamos a ver un poquito más adelante para que vean. Por ejemplo, cuando se libera serotonina, vamos a ver que cargue. Un segundo para que puedan leer. Cuando se libera serotonina, participa en la regulación del ciclo del sueño y vigilia, en la disminución de la percepción dolorosa, en la regulación de la temperatura, entre otras. Es decir, se libera serotonina y la serotonina es un neurotransmisor. Y ahí puede pasar esto y la serotonina afecta en todo lo que está ahí. Ya es como eso, hay diferentes procesos. De hecho, la clase pasada creo que por ejemplo, así que si quieres puedes irte a revisar. Ya. Datos freak, los impulsos nerviosos, ¿esto por qué pasa que sea más rápido el eléctrico que el químico? Porque como hay una hendidura que hay que pasar y tiene que pasar por todo este proceso que estábamos viendo recién, pasa que esto hace un leve retraso, es como que se demoran un poquito. Entonces, como la sináptica está al tiro pegada, pasa el tiro y pasa rápido, es como que hay una puerta nomás que pasa de un concierto al otro. El otro tienen que pasar como en la calle, tienen que hacer la revisión de los tickets y ahí recién entra. ¿Ya? ¿Alguna duda? Parece que no hay ninguna, así que vamos a ir a la siguiente. Vamos a ver ahora qué son los potenciales excitatorios e inhibitorios. ¿Qué es? Cuando se unen a los receptores los neurotransmisores, ya sea de manera directa o indirecta, influyen en los canales iónicos sensibles al voltaje. Esto, o sea, si nos situamos en un momento de la sinapsis, esto solamente sucede cuando ya los receptores, o sea, cuando los receptores como que agarran estos neurotransmisores la postsináptica, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos influyen de manera directa o indirecta en los canales iónicos sensibles al voltaje, como les contaba. Si es que salen ciertos canales, van a ser hiperpolarización, y si es que salen ciertos canales, van a ser despolarización. Esta redistribución cambia el potencial eléctrico de la membrana, es decir, cambian el, ¿cómo se llama esto? Como la carga que tienen. Puede despolarizarse o hiperpolarizarse, en donde la última se vuelve más negativo el potencial. O sea, cuando se hiperpolariza, se vuelve más negativo, y si es lo suficientemente intensa, una despolarización local puede establecer un potencial de acción. ¿Ya? Vamos a ver a más profundidad esto, así que no se preocupen. Cuando tenemos un potencial
de postsináptico excitatorio, si no entienden algo de cuando paso de diapositiva, díganme nomás, ¿ya? Para poder explicarle y devolverme. Y no devolverme después, ¿ya? Voy a tomar agüita. Cuando tenemos un potencial postsináptico excitatorio, es decir, cuando los neurotransmisores se combinan con el receptor, es decir, cuando llega, generan la apertura de canales de sodio, la entrada resultante de NAMAS despolariza parcialmente a la membrana. Es decir, se abren los canales de sodio y entran NAMAS. Y esto hace que se despolarice la membrana. Este cambio en el potencial que acerca a la neurona al disparo de un impulso nervioso se denomina potencial postsináptico excitatorio. Aunque solo un PPE, que sería un potencial sináptico postsináptico excitatorio, normalmente no inicia un impulso nervioso. La neurona solamente se vuelve más excitable. ¿A qué me refiero con esto? Resumen. Bueno, si cuando se abren los canales de sodio, se produce un potencial postsináptico excitatorio, ¿ya? Cuando se abren los canales de sodio, lo que hace que entren a más, al entrar a más, despolariza parcialmente a la membrana, ¿ya? Está muy relacionado con lo que vimos en la clase 3, está como más explicado, por así decirlo, pero es la misma materia casi. Este cambio en el potencial, pero, o sea, es muy parecido, pero solo que está como en respecto como al botón postsináptico, o sea, a la neurona postsináptica, ¿ya? Este cambio potencial acerca a la neurona al disparo de un impulso nervioso, es decir, como que acerca que este impulso nervioso se pueda difundir, ¿ya? Pero un solo impulso nervioso no va a generar como o sea, solo un PPE no va a generar un impulso nervioso, solo lo va a convertir en una neurona más excitable, ¿ya? Es muy importante eso. Ahora, esta despolarización parcial, que eso es importante, que es una despolarización parcial, es más probable que alcance el umbral, porque recordemos que cuando alcanzamos un umbral podría generar ¿cómo se llama esto? Un impulso nervioso. Es más probable que alcance el umbral cuando suceda el próximo PPE. Es decir, cuando hay una sucesión de PPEs, sí, es como por así decirlo, es como si estuvieran tirando una puerta. Una pura persona no puede tirar la puerta, pero sí la puede como que poner débil. Pero 5 personas sí la pueden tirar, ¿ya? Y pueden liberar y puede pasar como, por así decirlo, hacer como, sí, tranqui. Si se pierden, díganme nomás. Déjame terminar y lo explico de nuevo. Es como que, ya, hay varias personas y le pegan a la puerta. Y la puerta se rompe y pasan este impulso, y se genera este impulso nervioso y pasa. ¿Ya? Y esto es una propiedad y se llama sumación. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante para volver a explicarlo. ¿Ya? Potencial postsináptico excitatorio, resumen, es cuando el neurotransmisor se pega al receptor, es decir, cuando llega así y como que lo agarra, pasa que la entrada resultante, o sea, se abren los canales de sodio, súper importante, se abren los canales de sodio, lo que hace que entre NAMAS, lo que hace que despolarice parcialmente a la membrana, es decir, canales de sodio pasan a más y despolariza parcialmente a la membrana. Y este cambio que sucede, como el cambio de que se despolariza la membrana, se acerca un disparo de impulso nervioso. Es decir, es como que le hace algo, pero no puede llegar a ser como un impulso nervioso. Lo vuelve excitable. ¿A qué se refiere excitable? Que es como débil, ¿ya? Pero ¿qué pasa si es que se suman varios PPE? Puede que sí rompan y se envíe este impulso nervioso. Es decir, necesitamos varios PPE para que suceda un impulso nervioso. O sea, no es normal que con uno pase. No es usual, ¿ya? Pero sí hace que con uno, por lo menos, se vuelva excitable, se vuelva más débil. Esta despolarización parcial es más probable que alcance el umbral, porque, como les contaba, solamente alcanza el umbral si es que como que es muy fuerte y con uno no alcanza, ¿ya? Es como si tuviéramos como 0,5, ¿ya? Sí, como que si tenemos 0,5 y necesitamos. Sí, es como eso, es como tomar. Es como ya, te tomáis un vaso de tequila. O sea, un vaso de tequila. Ya no, pero un tequilazo. Ya, el tequilazo solamente te pone así como, pero no te cura. ¿Cachai? Pero si te tomáis 5 tequilazos, 7 tequilazos, 8 tequilazos, es muy probable que te cures. Y te haga algo y como que quedes como así como curado. ¿Ya? Esa es la diferencia. Un PP, o sea, un tequilazo te va a poner sensible, pero no te va a afectar. Si juntas varios tequilazos, sí te van a afectar y van a generar este impulso nervioso. ¿Ya? Y esta propiedad se llama sumación, en el cual donde varios estímulos subumbrales, es decir, cuando se suman estas tequilazos, se suman
y es como que tu cuerpo recibe varios tequilazos y se suman. Entonces, cuando se suman, ahí recién pueden alcanzar el umbral de disparo. Entonces, pueden como que generar que te cures. Y ahí como que generan este potencial de acción que va a salir el impulso nervioso. Ay, eso. ¿Alguna duda con esto? Voy a esperar un poquito porque se demora en escribir. Si tienen alguna como ayuda como de ejemplo, me lo pueden decir. Ya, no tengo ningún problema. Me lo dicen como en el chat porque a veces como que son más creativos que yo. Así que, baño. ¿Puedes dar un mini resumen de todo lo que dijiste? Ya, mira, resumen, muy resumen. Eh, todo claro, pero a mi tío se le tienen que dar como 2 botellas de tequila para que se desmaye. Tampoco les hace de que se desmayen, ¿ya? Mini resumen. Cuando llegan ciertos neurotransmisores al receptor, y este receptor hace que como que se abran ciertas puertas, que serían los canales de sodio, solamente los canales de sodio, hace que entre nada más, y este nada más hace que se despolarice parcialmente la membrana. Es decir, como que cambien su como, por así decirlo, carga iónica. Entonces hace que este cambio como que pueda ser posible que genere un cambio, como que está como ahí como débil, como que lo pone débil, ¿cachai? Como que pone débil a la persona. Y si es que se suman varios de estas PPE, pueden generar un cambio en impulso nervioso, ¿ya? Y esta propiedad se llama sumación, que es cuando se suman varias propiedades, o sea, varias PPE, y ahí recién pueden generar algo, ¿ya? Lo importante que tengan claro que destaquen aquí es esto, es lo más importante de esto. Genera una apertura en los canales de sodio, la entrada resultante desplaza parcialmente la membrana, ¿ya? Y más. Y la propiedad de sumación, ya, de aquí es lo más importante. Parece que no hay otras más dudas, así que vamos con la siguiente. Tenemos ahora el potencial postsináptico inhibitorio, que sería en contraste cuando el neurotransmisor causa una hiperpolarización de la membrana, es inhibitorio. Miren, si se dan cuenta, aquí está el potencial, o sea, bueno, dejamos todo de lado. Aquí está el umbral de excitación, aquí está el PPC, que es cuando como que aumenta el potencial de membrana a menos 60, y se acerca, pero no se acerca tanto. Pero ¿qué pasa si es que yo sumo varios como de estos? Como va a ser un pico y ahí va a alcanzar el umbral. Mientras que el BPCI, que es el que vamos a ver ahora, lo que hace es como restarle, por así decirlo, y que menos alcance el umbral. Entonces como que no va a alcanzar ningún momento el umbral porque es como contrario al alcanzar el umbral. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Es súper bueno ¿cómo se llama esto? Este gráfico. Y ahora voy a explicar lo del potencial postsináptico inhibitorio. En contraste, este es súper diferente, es decir, como al contrario, cuando el neurotransmisor causa una hiperpolarización de la membrana, es inhibitorio, ¿ya? Cuando este neurotransmisor, cuando se pega, causa una hiperpolarización, hace que se inhiba este proceso. Ya es como que le ponen como más puertas, por así decirlo, es como que, no sé, es como ponerle más maderas a la puerta para que cuando lleguen los neurotransmisores, no lleguen, si es como comer al tomar. Si tú comes al tomar no te va a pegar tanto, es como eso, súper bien. Como dicho transmisor aumenta el potencial de acción de la membrana, al ser más negativo en su interior, se dificulta la generación de un impulso nervioso, ¿ya? Importante, como dicho transmisor aumenta el potencial de membrana al ser más negativo, es decir, como esto se vuelve más negativo en su interior, se dificulta que se pueda alcanzar un impulso nervioso. Si se dan cuenta, esto baja, entonces como que es imposible que se vuelve más difícil que esto suba y alcance el umbral, ¿ya? Este potencial de membrana inferior al umbral se llama potencial postsináptico inhibitorio PPI. Esto es consecuencia de la apertura de canales, esto es importante, es como la diferencia. Esto pasa porque se abren canales CL o camas sensibles al voltaje, ¿ya? La otra era cuando se abría canales al calcio, si no me equivoco. Soy horrible con los nombres, la verdad. Pero cuando se abren canales de sodio. Aquí tienen que abrirse canales de cloro o de camas, sensibles al voltaje. Cuando se abren estos canales de cloro, los iones de cloruro se difunden rápidamente al interior de la célula, lo que son por así decirlo, como negativos. Mientras que al abrirse los canales de camas, se difunden hacia el medio externo. Cuando se abren los canales de camas, como que lo positivo se va hacia afuera, lo cual hace que obviamente queden los negativos solamente adentro y se vuelva totalmente negativo, ¿ya? Y producto de ambos de estos, el interior se torna totalmente negativo, estado de hiperpolarización. Importante aquí,
¿ya? Lo que hace, resumen inhibitorio, lo que hace es que no se alcance el umbral, es como decir, como tomar, o sea, como comer al tomar. Hace que sea menos probable de que como te cures, o en este caso, que se genere este impulso nervioso, ¿ya? ¿Esto por qué pasa? Porque se abren aperturas de canales de cloro o de camas sensibles al voltaje. ¿Qué pasa cuando se abren los canales de cloro? Los canales de cloro hacen que lleguen más cloros que son negativos y entran a la célula. Al entrar cosas negativas a la célula, hace que obviamente la célula se vuelva más negativa. Mientras que cuando se abren los canales de camas, hace que lo positivo que estaba adentro se vaya hacia afuera. Al salir hacia afuera, al salir hacia afuera, al salir, va a producirse que obviamente lo que estaba adentro se torne totalmente negativo, ¿ya? Y producto de esto, el interior se torna totalmente negativo, que se llama un estado de hiperpolarización, ¿ya? ¿Alguna duda? Aquí esperando que escriba. ¿Qué hace el CL entonces? El CL lo que hace es abrir los canales de cloro, lo que hace que los iones de cloruro, que se llaman, entren como a la célula y bueno, se vuelva más negativo. Es como, por así decirlo, como que entre más gente negativa a tu vida, hace que tu vida se vuelva más negativa. Vamos, por así decirlo. ¿Para qué sirve este potencial? Es como para alejarlo de que lleguen al umbral. Les voy a explicar un poquito más adelante, ¿ya? El K+ es potasio. La verdad es que no quiero confundirte, porque siempre me confundo entre el K+ y el calcio. O sea, y entre otro más. Así que, búsquelo. El K+ es potasio, me están diciendo que yes. Sí, el K+ es potasio. Bien, muy bien. Mini resumen. Mini resumen. Esto hace que como que es como comer. Que cuando tú comes y tú tomas, al comer lo que hace es como que no te puedas curar tan rápido. Es como lo mismo, es como, no sé, es como cuando pasó esto del estallido social, cuando le ponían como barreras de fierro era para que la gente no entre más rápido. Es como que son como barreras, muchas más barreras. ¿Ya? Si este trae como trabas al impulso, exactamente. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, tienen que darse cuenta por qué. Porque si se dan, aquí, este tiene que pasar, el PPCE, el que vimos anteriormente, si se dan cuenta, este se va acercando al umbral. Como que aquí está el umbral, se acerca, va hacia allá, se va acercando al umbral. Mientras que el PPCI, que sería el inhibitorio, se aleja del umbral. Entonces, como que menos posible de que pueda suceder como este. Recuerden que el umbral era el que producía este. ¿Cómo se llama esto? Este impulso nervioso. ¿Y esto cómo sucede? A través de canales de cloro y canales de K+, sensible al voltaje. Los de cloro, ¿qué hacen? Hace que pasen iones de cloruro, que hacen que el cloro, o sea, como que lleguen más cosas negativas a tu vida y las cosas negativas hacen tu vida negativa. Y los canales de potasio lo que hacen es como que sacan toda la gente positiva a tu vida, entonces como que te quedas solo con las cosas negativas y en ambas va a suceder que lo interior se vuelve totalmente negativo, lo que produce un estado de hiperpolarización. Importante. ¿Ya? Parece que no hay ninguna otra duda, si no, me dicen no. Ya, miren, ahora les voy a explicar un poquito. Miren, aquí está la foto atrás. Si se dan cuenta, gente tóxica del psicólogo, exactamente. Ya. Si se dan cuenta, aquí tenemos dos excitatorios, que serían como que son positivos, y este negativo, ¿ya? Y nos dicen, los dos potenciales excitatorios están disminuidos porque se suman con un potencial inhibitorio, ¿ya? Es decir, es como cuando sumas, no sé, 4 más 5 y le restas 7. Obviamente va a disminuir del total, entonces se va a disminuir. Y la suma de estos potenciales está por debajo del potencial del umbral. Es decir, cuando hacemos esta como suma total entre los dos positivos y este negativo, que sería el inhibitorio, hace que esté bajo del potencial del umbral, que es como lo mínimo que se tiene que alcanzar, que es lo que vimos en la clase número 2. Entonces no se puede generar un potencial de acción. Ese es como un ejemplo de cómo sucede. ¿Ya? Si tienen alguna duda con eso, me dicen. Ya, no entendieron eso. Miren, vamos a hacerlo. Imaginemos que tenemos de potencial excitatorio, que son como los positivos, por así decirlo, los que hacen que se acerquen al umbral, y el umbral sería alcanzar esta como, ¿cómo se llama esto? El impulso nervioso. Imaginemos que tenemos este acá sería más 5 y más 7, ¿ya? Y aquí tenemos uno inhibitorio. Estos son PPE, este sería PPI, porque es inhibitorio, y este sería, por ejemplo, -4.
¿ya? Y nosotros tenemos que un umbral, por ejemplo, que sería como lo que tenemos que alcanzar, es 10, el umbral, para que se genere como, que se alcance este tipo de, o sea, que se alcance a llegar al umbral y que se pueda generar, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Nosotros lo que tenemos que hacer, como es la propiedad de sumación, esto pasa tanto con los PPI como los PPE, ¿ya? O sea, pasa con los dos potenciales postsinápticos. Se pueden unir juntos. Entonces tenemos el más 7, que serían, y el más 5, que serían ambos potenciales excitatorios, positivos, ¿ya? Pero también tenemos uno que sería inhibitorio, que sería el de menos 4, ¿ya? Esto, al sumarlo, nos va a dar 7 más 5 nos da 12, y 12 menos 4 nos da 8. Si se dan cuenta, si es que tuviéramos solo los excitatorios, nos daría 12. Al ser 12, pasamos el 10 y alcanzaríamos a hacer este impulso nervioso. Pero con este inhibitorio, hace que como que la probabilidad disminuya. Y en este caso sería, por ejemplo, menos 4. Al ser menos 4 pasa que quedamos en 8. Y en 8 no alcanza el 10. Entonces, al no alcanzar el 10, no se produce este impulso nervioso. ¿Hay yo más claro? Como con un ejemplo matemático. Ya, bacán. Están preguntando. Se alcanza el umbral de excitación despolarizando la membrana, ¿cierto? Sí, es la que está acá. Déjeme revisar para que esté. Excitatorio, aunque solo. Sí. ¿Y qué pasa si se genera el impulso nervioso? ¿Se sigue pasando la info? Exactamente, se sigue pasando la info. Si no, no alcanza a pasarse la info, como lo vimos en la clase 2. Que no se alcance el impulso nervioso, ¿tiene alguna consecuencia? Pasa que no sucede nada. De hecho, como le acuerdan que le conté un dato freak de que como que alcanzaba como 0,2 segundos a pasar, pero no terminaba como el axón, como que no alcanzaba a terminarse de pasar la información, es como que es como una pura chispita, pero no alcanza a alcanzar a hacer la llama, para que, por ejemplo, no sé, cocinemos algo. Ya no me sirve de nada, no sé, quiero cocinar arroz y no me sirve de nada de una chispita si es que no tengo todo el fuego, porque la chispita no me va a hacer nada, ¿ya? Eso. Miren, aquí sí se dan cuenta que hay un ejemplo. De hecho, acá está. Aquí tenemos el potencial postsináptico excitatorio, ¿ya? Aquí lo que es importante es que fijarnos acá, donde ya llega a la neurona postsináptica, ahí están los receptores. Aquí está el neurotransmisor y hace que se abran estos canales que serían los de, si no me equivoco, los de sodio, voy a revisar. Sí, los de sodio, hace que se abran estos canales de sodio, estos son los canales de sodio. Canales de sodio. Hace que se abran estos canales, al abrir los canales de sodio van a pasar el NAMAS. Y hace que ahí sea más negativo y como que se alcance. ¿Ya? O sea, más positivo y que alcance. Mientras que en el postsináptico inhibitorio se abren en este caso, por ejemplo, canales de cloro. ¿Ya? Estos son los iones de cloruro, que cuando llega, o sea, este neurotransmisor llega a este receptor y dice, ya, tienes que abrirte canal de cloro. Pasa estos iones de cloruro y que haga que la neurona postsináptica sea más negativa. Eso. Un ejemplo. O sea, como más dibujado. ¿Ya? Ahora, vamos a ver el retiro del neurotransmisor, porque los neurotransmisores no son como, por así decirlo, no son como algo que se consume, por ejemplo, cuando nosotros comemos. No es algo que nosotros comemos y después desaparece. No es como, son como, no sé. A ver, ¿cómo ponerlo? Sí, vuelve a la diapo anterior. Ahí está. Mi cerebrito va a explotar. Tranqui, no se preocupen. Si sienten que la materia está muy difícil, o que como que, no sé, como que les cuento information y yo les puedo explicar como con un ejemplo más, no sé, de carrete o alguna cosa así. O como por ejemplo el del estadio, que creo que es como más fácil de entender. ¿Cuáles son como ayudas? Es que los canales son como los que sí o sí hacen que pase. Si no están los canales, si no se abre ningún canal, no va a pasar nada. Como que no va ni siquiera a despolarizarse o hiperpolarizarse. Me están diciendo, los neurotransmisores son como sopapos, los puedes poner pero no se sacan solos, exactamente. Sopapos, me da mucha risa esa palabra, no sé por qué. Ya. Tenemos el retiro del neurotransmisor. ¿Ya? Esto es indispensable, súper importante, indispensable para el funcionamiento normal de la sinapsis. Si este permaneciera en la hendidura sináptica, es decir, si es que este permaneciera en el receptor o solamente en la hendidura, influiría
de manera indebida en la neurona postsináptica, en el músculo, glándula y celular. Es decir, como que es como, no sé, es como cuando uno hace ejercicio, ¿ya? Si uno hace ejercicio un rato, vaya a generar músculo, va a bajar de peso, no sé. Se van a quemar calorías, va todo ese tipo de cosas. Pero ¿qué pasa si casi todo el día músculo se hace como que, no sé, hace 24 horas en el gimnasio? Tus músculos se van a fatigar y el fatigarse van a hacer que pierdas masa muscular. Es algo de hecho, dato freak. Cuando uno hace deporte, si uno hace más deporte de 1 hora y media, nuestro cuerpo no empieza a, por ciertas hormonas, nuestro cuerpo como que lo que va nuestro ejercicio no va a ser factible. Y de hecho, este ejercicio que no va a ser factible, si es que esto se alarga mucho más, como tipo, no sé, 4 horas seguidas, va a hacer que el músculo como que se rompa más de lo que se debe romper, porque cuando nosotros generamos músculo, así como dato freak, lo que hacemos es como que se rompe el músculo y dicen, ah, ya tenemos que generar más músculo para como recubrir este músculo, y ahí es como que se generan como overlaps, como, no sé, como cubiertas, como parches, lo que hace de músculo que hace que el músculo al final sea grande. Pero cuando se rompe demasiado, como que no hay como una base como para seguir creciendo, sino como que tienen que responderlo nomás. Pero ese al responder esto no tienen lo suficiente que hagan como más pequeños. Sí, como capas de cebolla. Dato freak. Dato freak. No hay una carga específica como para que se alcance el umbral, así como número. Hay una que es como usual. Está en la clase pasada, no quiero decirte un número para no equivocarme, pero está en el PPT, así que podrías ir a buscarlo. ¿Ya? Bueno, ese era el topic del día de hoy. Pero bueno, si este permaneciera la endurance sináptica, influiría demasiado, ya como en el músculo o en la célula glandular o la neurona, que serían los 3 tipos que pueden llegar. Algunos pueden ser desactivados por enzimas. Por ejemplo, el exceso de acetilcolina es degradado en sus componentes acetato y colina. Se degrada gracias a la acetilcolinesterasa. Ya, es decir, cuando esta neurona está aquí, puede que se pueda desactivar por enzima. Se rompe ya la enzima y los divide y se libera. Entonces no hay neurotransmisores ya. Mientras que otros, como la amina noradrenalina, son transportados activamente de regreso. Es como que llega como un bus, los toma y se los lleva. Por neurotransmisores al interior de las terminales sinápticas. Es como que los neurotransmisores al interior de las terminales sinápticas del presináptico le dicen así como, oye, tienen que devolver a mi hijo como en 5 horas. Así que llama al chofer y anda a buscarlo. No sé, X. Entonces, ¿qué hace? Como que el chofer, que sería este como bucecito, los va a buscar y los trae de vuelta a la presináptica, ¿ya? Y esto es un proceso que se llama recaptación, ¿ya? Estos neurotransmisores son reempacados en vesículas y reciclados. Es como decir como que, ya, se cansaron, los mandamos a dormir un rato y después siguen funcionando. XD. XD. Momento Instagram. Pero eso, ¿alguna pregunta con esto? Voy a esperar a que escriban si es que hay alguna. Parece que no. Sigamos, si no me dice. Ahí basta. Entonces, los neurotransmisores, después de ir a la post, regresan, en este caso sí, solo algunos, no son todos, pero solo algunos, bueno, este está viendo una película, solo algunos pueden regresar. Es como que solo algunos la mamá los llama de vuelta. Hay algunos que simplemente se graban. ¿Es importante saber los nombres? Sí, de hecho los vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? ¿Lo puedo explicar de nuevo y hacer un resumen? Mini resumen, para hacerlo rápido. Es importante, ¿por qué? Porque si no hace como que los rompe y al final como que no es productivo, es como que, no sé, es como una persona cuando duerme. Si una persona duerme más de lo normal, le va a hacer daño. Es lo mismo, es como que todo en exceso daña, simplemente. Entonces, sí o sí los tienen que sacar, por eso es indispensable. Algunos son desactivados por enzimas, que es decir, como que la enzima lo que hace es como separarlos y romperlos, es como, no sé, imagínense que estoy, no sé, hecha por la parte inferior y la parte superior, ¿ya? Y lo que hace esta enzima es como separarme en dos. Es como que me rompen dos así y me dice, toma, ándate para allá y ya para allá. Y ya no hay como nada que los junte y que los ponga como neurotransmisor. Y otros son transmutados activamente de regreso, ¿ya? Que se llama un proceso de recaptación. ¿Qué hacen? Que la mamá los llama, que sería esta presináptica, la mamá los llama, pasa un bus o un Uber a buscarlos y los devuelve al lugar.
y no sé, los manda a dormir para que estén como bien trabajados para el otro día seguir trabajando y hagan el mismo trabajo. Imaginemos. Son algunos y algunos. Es involuntario, sí, todo este proceso es involuntario, porque nosotros no pensamos en como, ¿sabes qué? Tengo que retirar el neurotransmisor. ¿Ya? Y aquí vamos a ver unas ciertas propiedades de la sumación, que se acuerdan que la sumación era cuando se sumaban varios PP, PPI, y si no se detuviera, ¿qué consecuencias traería? Bueno, como que afecta, es como que, por así decirlo, fatiga en el caso de un neurotransmisor o al músculo o a la glándula, según sea el caso, como que la fatiga, es como que, es como todo el rato, sí, es como por así decirlo, como, a ver, es como un estadio. Si tú tenés las puertas todo el rato abiertas y no dejas como que deje de entrar gente, el estadio se va a llenar y al final se va a romper el estadio, es como una burbuja. O sea, es como un globo, ya. Imaginemos un globo. Si este globo nunca se cierra y deja que entre el agua, el globo va a explotar. Es lo mismo. Es muy similar. ¿Ya? Y ahora vamos a las propiedades. Bueno, tenemos la sumación especial y sumación temporal, así queda como chapa, ¿ya? La sumación es la liberación de neurotransmisores de varios bulbos terminales presinápticos al mismo tiempo, iniciando un efecto combinado de impulsos nerviosos. Resumen, varios bulbos terminales presinápticos liberan neurotransmisores, es decir, se forman varios PPI, PPE, y bueno, se suman y generan el resultado de si es que alcanza un impulso nervioso o no. Por eso es combinado. Sumación espacial. Es resultado de una acumulación de varios neurotransmisores de varios bulbos terminales presinápticos. Es como la sumación es solamente la liberación al mismo tiempo que hacen un efecto combinado. Es como que los juntan nomás. Y la sumación espacial es cuando ya como que el resultado es como, no sé, aquí teníamos -7, -5, -4, una cuestión así. Ya, eso serían como la sumación porque son como todos juntos. Pero nuestro resultado, que era como 8, sería la sumación espacial. ¿Ya? Y nuestra sumación temporal sería la acumulación de un neurotransmisor de un bulbo terminal presináptico donde se estimulan 2 o más veces con rapidez y sucesivamente. Es decir, que es cuando se suman como cuando desde un mismo, es decir, no de tanto, sino que desde un mismo se liberan varias veces. Como que, miren, aquí está. Aquí está la diferencia entre la sumación temporal y la espacial. La sumación temporal, si se dan cuenta, que era la que estaba al final, la que le conté al último, no es nada más que es como el mismo camino que se envían varias veces, 1, 2 y 3, se envía varias veces. Mientras que la sumación espacial, que era esta que le contaba, que era la acumulación de diferentes polvos, se mandan 3, pero son diferentes lugares desde que lo envían, de diferentes como canales, ¿ya? Y eso, si se dan cuenta tienen como diferentes gráficos. En la temporal se hacen como estas como montecitos, porque al final como que son como sumas, como que no son como sumas directas, como que son como escalando. Mientras que las de abajo son todas al tiro, como llegan todas al mismo tiempo, es al tiro la curva hacia arriba, ¿ya? ¿Alguna duda con esto? Siento que está buena la clase hoy, me gustó la clase hoy día, está bueno. Tiene que ver con la vaina de violina. Tiene que ver, pero no tanto. Porque, eh, porque desde la vaina de violina pasa al botón terminal. Y si es que hay diferentes botones terminales, pasa esta temporal, esta espacial. Y si es que pasa por un botón terminal, es como. Esto es según los bulbos terminales. ¿Y cuántos bulbos terminales hay? Lo voy a explicar de nuevo, ¿ya? Sumación, por ejemplo. Mini resumen. Parece que le están gustando los mini resumen. La sumación tenemos, no sé, el -7, el 8 y el 4. Esto sería PP, PP, PPI. Ya, imaginemos. La sumación sería solamente tener estos números. Como que no hay resultado todavía, pero están todas diferentes. ¿Ya? La sumación espacial sería nuestro resultado. O sea, bueno, en las dos es nuestro resultado. Es decir, en las dos nos va a dar, si no me equivoco, 8 más 4 nos da 12, 12 menos 7, 3, 5. Nos va a dar 5 en ambas, ¿ya? Pero la cosa es que en la simulación espacial es como
por así decirlo, es como si 3 personas estuvieran pegándole a la puerta. ¿Ya? 3 personas están pegando a la puerta y las 3 personas hacen que al tiro se rompa la puerta. ¿Ya? Es varias personas. ¿Ya? Y la sumación temporal es cuando se acumulan desde un mismo, por ejemplo, desde un mismo neurotransmisor, desde un bulbo terminal presinápticos, es decir, como que una pura persona le pega varias veces a la puerta y así la termina rompiendo. No la rompe al tiro, pero con la constancia de que la rompe, ahí recién puede romperla. Con la sumación espacial, como son varias personas que están rompiendo, al tiro general la fuerza la rompe. ¿Ya? Es como eso. ¿Hay alguna consecuencia con la sumación temporal? La única diferencia es como el gráfico nomás, pero al final llega a lo mismo. Si se dan cuenta, llegan al mismo pico, solamente con un tiempo más rápido. ¿Ya? Importante ver los gráficos que estaban ahí. La última no la entendí mucho. Ya, mira. La sumación temporal sería, por ejemplo, a ver, otro ejemplo más fácil. Ya, imaginemos que estoy en un carrete. ¿Ya? En este carrete hay gente que está. En este carrete hay gente curada y gente no curada. ¿Ya? Pero hay gente que está muy curada, hay diferentes grados de curados. Imaginemos. ¿Ya? En la sumación temporal, que sería cuando tenemos solamente una persona que estaría como muy curada, no sé, y rompe un baño. Ya, imaginemos que rompe un baño. Pues esta persona tiene que estar muy curada, así como, bueno, demasiado curada. Entonces, como que llega y no sé, rompe primero la manilla del baño, ya la manilla de lavamanos. Después rompe sin querer una esquina de lavamanos. Y por último, le pega sin querer y rompe todo, ¿ya? Si se dan cuenta, una pura persona, la cual rompe las 3 cosas a diferentes tiempos porque no las puede hacer las 3 al mismo tiempo. No es como que llegue y como que, ¡pum! Sino que como que las rompe de a poquito, como que primero rompe una, después rompe otra y después rompe entera. Y ahí es cuando se rompe literalmente todo, ¿ya? Mientras que la sumación espacial es como que varias gente esté curada, ¿ya? Si varias gente curada puede llegar y romper las 3 cosas al mismo tiempo rápido. O sea, uno le pega una patada a la parte de abajo, una patada a la mano, otra patada a la llave de la mano. Y las 3 se rompen al tiro. ¿Por qué? Porque son diferentes personas haciendo un trabajo para la misma cosa. Ahí está la diferencia. Una se rompe al tiro. Estas propiedades, ¿para qué sirven? Para ver si es que genera un impulso nervioso. Una, para el tiempo, como les contaba, esta es la gráfica del tiempo, la temporal se demora más y la espacial se demora menos. Lo otro, la sumación siempre tiene que ser entre PPE y PPI, o sea, solamente puede ser entre las dos, pero puede ser entre solamente PPE o solamente PPI o ambas, ¿ya? No hay como que puede ser solamente una, solamente las dos o ambas combinadas, ¿ya? ¿Para qué sirven? Para ver si se genera un pulso nervioso, una sí. O sea, no es como para ver como, qué onda, es como para el tiempo, cuánto se genera y como el tipo que se genera en realidad. No es como tan importante, pero lo importante es que sepan que es una propiedad en realidad. Sí, la temporal sería en diferentes tiempos. ¿Por qué en diferentes tiempos? Porque una persona, por ejemplo, no puede hacer las 3 cosas al mismo tiempo. Pero la espacial, como son 3 personas, por ejemplo, en el caso, las 3 personas pueden romper al mismo tiempo sí o sí. Tienen que pensar eso como en personas. Espacial, varias personas. Temporal, solo una persona. Que hace como en varios tiempos esto. De hecho, aquí está la imagen. Aquí la temporal es la pura persona y le pega, no sé, primero al baño, después a, no sé, hasta otra cosa y después a otra cosa y al final rompe el baño. Mientras que si en la sumación espacial somos 3 personas, va a romper las 3 personas al tiro la cosa y va a hacer que el tiempo sea más rápido. ¿Ya? La sumación ocurre, esta es la clase pasada, ojo ahí. La sumación ocurre según lo que sea, porque puede suceder, o sea, bueno, como les contaba, pues, es cuando es la unión, es como cuando llega el control. Entonces, si es que llega y rompen al mismo tiempo, puede llegar a romper, o sea, como a romperla al tiro. Me están preguntando, ¿las personas representan los neurotransmisores, verdad? Em, no, son los PPE y los PPI. Las personas representan a los PPE y los PPI. Entonces la espacial demora menos exactamente. Miren, acá están los gráficos. Tienen que pensar en los gráficos. Aquí está el tiempo. O sea, aquí está el tiempo. Esto piensen que aquí está como la 1 hora y aquí están las 2 horas. La 1 hora y las 2 horas. ¿Se dan cuenta?
la temporal está más cerca de las 2 horas y la espacial está más cerca de la 1 hora, entonces como que se demora menos. ¿Ya? ¿Alguna duda más con esto? Si no les pesqué, no se enojen, porque hay muchas preguntas. Pregúntenme de nuevo, nomás, por fin. Entonces, ¿la espacial se demora menos? Sí. Como con Garrett se entiende todo, es que es como que uno lo siente como si fuera parte. Por eso. ¿Ya? Tenemos que ver varias cosas todavía, nos quedan 15 minutos. Así que vamos. Para que vean toda la materia para el Kahoot. ¿Ya? Circuitos neuronales. ¿Ya? Tenemos que existen millones de neuronas, pero no están ordenadas al azar. Es decir, como que no es como que ya, como si no se le gana, sino que tienen patrones definidos que reciben el orden de depósitos neuronales. Importante. Depósitos neuronales. ¿Qué son los depósitos neuronales? Son la forma en la que se ordenan los circuitos, ¿ya? La forma en que están como las neuronas ordenadas. Cada una es diferente y tiene un papel diferente en la hemostasis. Es decir, ¿cuál es la diferencia? Es que están diferentemente distribuidas y generan un papel diferente en la hemostasis. Importante. Estos depósitos neuronales se disponen en circuitos neuronales sobre los cuales conducen impulsos. Es decir, los circuitos neuronales son como, es como en el Mario Kart. Tenéis diferentes circuitos y así se llega, los dos llegan a la final, pero llegan a través de diferentes caminos, ¿ya? Y tienen como diferentes pruebas y ese tipo de cosas, ¿ya? Depósitos neuronales se llama estos patrones, que tienen circuitos, que también son circuitos neuronales. Vamos a ir a la siguiente. Ya. Tenemos 4 tipos de depósitos neuronales. Tenemos el seriado simple, que sería que la presináptica estimula una única neurona y esta estimula otra. Es decir, tengo una neurona acá, estimula esta, ¿ya? Y ya, termina que ya está, y esta estimula otra, es como una línea, como una línea llena de neuronas seguidas, como solamente una línea, ¿ya? Tenemos un circuito divergente, que es el impulso de presináptica sencilla, causa la estimulación de un número creciente a lo largo del estímulo, desde una hacia muchos puertos con la misma información. Mira, aquí hay una imagen. Aquí tenemos la divergente, si se dan cuenta, tenemos una neurona, la cual transmite la misma información, importante, la misma información, hacia varias neuronas. Ya es como que, es como el jefe le dice a varios trabajadores que tienen que hacer el mismo trabajo, pero son diferentes trabajadores. ¿Ya? El circuito convergente es aquel que una neurona postsináptica recibe impulsos de varias fibras desde la misma fuente. Importante aquí, esta es una neurona postsináptica. Recibe impulsos de varias fibras de la misma fuente. Gran posibilidad de excitación o inhibición. Aquí es muy importante que aquí pueda llegar como... Aquí es como el circuito donde más se produce la inhibición o la excitación, que sería el PPI o el PP. ¿Ya? El circuito convergente porque si se dan cuenta, varias neuronas llegan a esta neurona que sería la final, o donde el postsináptico. ¿Por qué es la más excitable o la inhibible? Porque, refiriéndome como a PPE o PPI, porque, por ejemplo, esta puede ser PPE, esta puede ser PPI, y esta puede ser PPI. Por eso es como que hay diferentes cosas que llegan y como sucede, es como la que más sucede este tema. ¿Ya? Importante. Y tenemos la última que sería reverberante, que es un patrón que la primera estimula a la segunda y esta a la tercera y etcétera. Pero lo importante es que las ramas de la segunda y la tercera pueden hacer sinapsis con la primera, enviando impulsos hacia atrás y provocando que se genere una y otra vez. Es como un círculo vicioso. Si se dan cuenta, aquí tenemos que la primera estimula a la segunda y la segunda estimula a una interneurona. Tenemos que ver eso todavía. Eso va a la próxima clase. ¿Ya? Pero esta está estimulándola de nuevo. Entonces, como que se hace este círculo como una pelotita de info. ¿Por qué? ¿Por qué se hace esta pelota? Porque, por ejemplo, si se dan cuenta, esta neurona está compartiendo a 2 neuronas, a la que sería la interneurona, que es la que la devuelve, y otra que es una axónica que como que envía hacia otra parte. Entonces, además de devolver la información, la envía hacia otra parte. Por eso es importante, ¿ya? ¿Alguna duda con esto? Las imágenes son lo más fácil para entender, la verdad. Vamos para la prueba.
para el Kahoot. Quiero escucharlo si se sienten como preparados o no. La interneurona era la de la médula, ¿verdad? No necesariamente, no necesariamente. Pero lo vamos a ver pronto, así no se preocupen. Ya. Aquí tenemos que son los neurotransmisores. Son moléculas pequeñas de acción rápida formadas por las neuronas. Los ejemplos más importantes son la acetilcolina, adrenalina, noradrenalina, dopamina, serotonina, sustancia P, glutamato, etc. Aquí los vamos a ver. Tenemos 3, son 7 que se tienen que aprender. ¿Ya? Se los tienen que aprender de memoria porque ya va el Kahoot. ¿Ya? Y importante, la próxima clase con esto quiero verlos como con pruebas, así, como con la cámara, para estar con ustedes. O sea, piensen lo que van a verse completo. Hagan divertida esta situación, va a estar bueno. ¿Ya? Tenemos el neurotransmisor que sería, por ejemplo, en este caso, la acetilcolina, que está formado por acetato y colina. Se encuentra en la corteza cerebral, núcleos de la base y sistema de activación reticular, vías visual-auditivas y el tálamo. Además, es el neurotransmisor de CNA, ¿ya? Están las dos sinapsis del parasimpático. La CNA, recuerden que está en la división, no recuerdo bien cuál era el nombre, pero creo que es en la sinapsis del parasimpático. Y si ustedes las devuelven, o sea, como que si ustedes se devuelven van a ver cuál es el CNA y todo el tema. También participa en la placa motora. Interviene en la contracción muscular, contrarresta la acción de la dopamina en los núcleos de la base, participa en la mantención de vigilia. Esto es como simplemente aprendérselos como por memoria, porque es como, bueno, hacer ciertas cosas. Si tienen alguna duda así como que no entiendan a qué se refiere con algo, me dicen nomás. Obviamente la localización es como un tema de localización nomás, no hay mucho que explicar. Pero el efecto sí se los puedo explicar un poquito más por si alguien no entiende como, cuál sería cierto ejemplo. Por ejemplo, la mantención de la vigilia recuerden que es cuando una persona se queda despierta mucho rato, especialmente. Entonces como que se mantiene es como el café, por así. O sea, no es como el café, pero es como lo que hace que uno pueda quedarse despierto más rato. La dopamina es una catecolamina que se origina a partir del aminoácido tirosina. Se localiza solo en el cerebro, mesencéfalo, tálamo y algunos núcleos de la base. Interviene en la regulación de la función hipofisiaria y respuestas emotivas, en el estado de vigilia y mecanismos de placer. También participa en el control del movimiento, motor voluntario y en la aptitud para aprender. Su falta produce mal de Parkinson. Ojo ahí, mal de Parkinson. Adrenalina. Es una catecolamina también denominada epinefrina. Adrenalina también es lo mismo que epinefrina. Por eso no sé si han escuchado cuando le dicen, tenemos que darle un shot de epinefrina. Ya. Sí, si necesitan irse, váyanse, pero en realidad, por favor, queda muy poco, queda esta y esta otra, y terminamos. Así que, si se pueden quedar, por favor, quédense. Se encuentra una pequeña cantidad de sinapsis en el CNS. Constituye también una neurohormona cuando pasa a la sangre vía médula suprarrenal. Actúa en las situaciones de estrés. Tiene casi los mismos efectos que la noradrenalina, pero difieren que tiene mayor efecto en la estimulación cardíaca. Provoca débil construcción de vasos sanguíneos musculares, aumenta actividades metabólicas como la glucogénesis hepática, muscular y liberación de glucosa a la sangre. Por eso, cuando una persona se está muriendo, por ejemplo, en el Grey's Anatomy, le mandan a hacer adrenalina o epinefrina, un check de epinefrina o adrenalina, porque hace que como que abra la estimulación cardíaca y puedan hacerle, ¿cómo se llama? Cuando le hacen esa cuestión para revivirlo, se me olvidó el nombre. RCP, 3 de epinefrina, sí. Ahora tenemos las 4 últimas, que sería la serotonina, que es una amina aromática, sintetizada a partir del aminoácido triptófano. Se encuentra en las neuronas del sistema nervioso central, en los núcleos de la base, el hipotálamo, mesencéfalo, hipocampo y bulbo raquídeo. Participa en la regulación del ciclo de la vigilia, en la disminución de la percepción dolorosa, en la regulación de la temperatura, entre otras cosas. Tenemos también la sustancia P, que es un péptido formado por 11 aminoácidos. Se encuentra en el sistema nervioso periférico y numerosas regiones cerebrales. Es el principal neurotransmisor de las vías del dolor. Es decir, sustancia P, dolor. GABA, ácido aminobutírico. Se forma a partir del ácido glutámico en presencia de vitamina B. Participa en las sinapsis inhibitorias del sistema nervioso central. En algunos núcleos de la base, corteza cerebral, retina, bulbo olfatorio, cerebelo y médula espinal. Esto participa en la regulación inhibitoria de la actividad del sistema motor. Su presencia favorece la relajación, es decir, GABA lo que hace es
como relajar el cuerpo, de que el sistema motor no suceda. Podría ser muy similar a la hormona que nos hace como dormir y que nuestro cuerpo no se mueva. ¿Se acuerdan que les conté como un dato freak de eso? Bueno, y eso. Tenemos la noradrenalina, que es una catecolamina que se sintetiza a partir del aminoácido tirosina, también denominada norepinefrina. Se localiza en el sistema nervioso central y participa en la mayoría de las sinapsis del sistema nervioso simpático. Interviene en la contracción del músculo isovascular, aumenta la fuerza contráctil del corazón. Por eso también cuando dicen denle uno más de noradrenalina, es para que como que las paredes cardíacas se vuelvan más duritas, ¿ya? Favorece la agregación plaquetaria, promueve la glicogenólisis y la glucogenogénesis en el hígado. Interviene en el ritmo de sueño y vigilia y en el síndrome de alarma, entre otros. Y eso es todo. ¿Alguien tiene alguna duda? Con esto terminamos. Recuerden estudiar para la prueba. Así que eso. ¿Alguien tiene alguna duda como respecto a lo del Kahoot? Voy a terminar de